Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. De hoy nos hemos acercado hasta la parte superior del Risco de Famara, este enorme acantilado que recorre desde la punta norte, extremo de nuestra isla de Lanzarote, la punta Fariones, a lo largo de más de 20 kilómetros hasta aproximarse a las inmediaciones de Famara, las inmediaciones de Teguise. Este enorme acantilado, como digo, que es hoy centro de la biodiversidad de la isla de Lanzarote. A nuestro fondo nos quedan los llamados islotes del norte, hoy en día conocidos como el archipiélago Chinijo, con la cercana La Graciosa, una isla poblada de forma permanente desde finales del 19 y que conserva aún esa tradición pesquera y marinera en las entrañas de su pueblo. Más atrás nos queda Montaña Clara, el Roque del Oeste o el Roquete, y al fondo la isla de Alegranza, una isla hoy en día deshabitada con el faro más al norte del archipiélago canario. Hoy hablaremos un poco de la historia de la Batería Militar del Río, un sistema defensivo de lo que es el fondeadero del río que se instaló a finales del siglo XIX en este entorno norteño de la isla de Lanzarote. Recorreremos esta cubierta, esta cornisa superior del acantilado, hablando de ese emplazamiento militar antiguo y hoy desmantelado, del que solo nos quedan algunos vestigios, algunas plataformas y algunos puestos de mando en este emplazamiento del norte. El 15 de febrero de 1898,
estalla el acorazado Maine estadounidense en el puerto de La Habana, en Cuba. Esta explosión con pues más de 200 tripulantes fallecidos dio lugar en abril a la declaración de guerra por parte de Estados Unidos hacia España. En ese momento comienza una guerra que termina con la pérdida por parte del Imperio Español de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam en el Pacífico. Esta declaración de guerra de abril provocó que las Islas Canarias, aisladas del territorio peninsular, tuvieran que fortificarse con el miedo de que el gobierno norteamericano las invadiera. Se fortifica Tenerife, se fortifica Gran Canaria, el puerto de Las Palmas, y también se fortifica aquí en Lanzarote, en esta ubicación en la que estamos, montándose la batería militar del Río. ¿Y por qué se montó esta batería militar en este lugar? Pues debido a este emplazamiento que tenemos aquí, que no es otro que el propio río, ese brazo de mar que separa Lanzarote de La Graciosa, un lugar idóneo para la instalación de una marina, de una flota naval en este lugar. Pues en previsión o siendo precavidos para que esto no ocurriera, colocaron aquí arriba una serie de obuses y morteros que con su tiro parabólico lograrían defender este emplazamiento del río. La instalación de estas plataformas comenzó en mayo de 1898 y ya estaba operativa el 12 de junio de ese mismo año. Las obras no terminan ahí, no solo realizan estas plataformas, estas trincheras, estos puestos de mando y observatorios, sino que continúan mejorando, pues sobre todo, el emplazamiento del almacén, de la pólvora, de los proyectiles y de la propia vida doméstica de la unidad militar instalada en este lugar. Como estamos viendo, algunas plataformas pues bien cimentadas, bien estructuradas para para albergar estos obuses y estos cañones que se instalaron en este lugar y parapetados por el propio acantilado de Famara. La ubicación de estas plataformas partía a su vez de ser ya un lugar defendible. En teoría, lo que era la flota naval tendría cañones, tiro tenso, y desde aquí se bombardearía con tiro parabólico y por tanto sería una ubicación pues casi idónea para estar instalados en este lugar. El proceso no fue sencillo, aunque fue bastante rápido. Hablamos de mayo, el mes de mayo de 1898 y la primera parte de junio. Se ampliaron las veredas, los caminos que traían desde Aría hasta este lugar, pues a base de obreros militares. También pues se cargó todo el material de artillería y de obuses y de cañones desde el puerto de Arrecife hasta aquí arriba, pues con las bestias de la población, hablando pues de camellos, de burros, de bueyes, de lo que tuviera la población disponible. De hecho tenían que cederlos los pueblos de forma pues voluntaria. Se les mandó un comunicado a los alcaldes pedáneos y tenían que ir por tramos cargando todo este material hasta aquí arriba. Esta instalación no solo duró lo que duró la guerra de España con Estados Unidos, sino que se mantuvo en el tiempo. Ya enlazó con la Primera Guerra Mundial y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada esta Segunda Guerra Mundial, se desmantela esta batería militar del río.
Otras instalaciones asociadas a la batería del río son estas bases de casetas que estamos viendo para el refugio y el resguardo de la tropa asignada a la batería del río. Una base circular con puerta abierta. En el centro iría instalado pues el palo soporte principal de toda la lona, y la lona iría lo que es amarrada por fuera de estos muros a unos pues con unas pequeñas estacas que tienen unos orificios alrededor de en la parte exterior de este muro, y como digo, estas tres serían pues la instalación más rudimentaria para la ubicación de la tropa asignada para la batería del río. Esto fue mejorando con el paso de los años. Ya hablamos que la batería se instaló entre mayo y junio de 1898, pero poco a poco fue mejorando la vida pues, de esos pocos soldados que entre 8 y 16 estuvieron instalados en la batería del río. Fue mejorando la instalación. De hecho, donde hoy tenemos el mirador del río, pues formó parte de lo que es la parte pues, de almacén, dormitorio, baño y cocina de los soldados que estuvieron destinados en este entorno militar de Lanzarote. Siempre se habló de lo obsoleto del material instalado en la batería militar del río, aunque su emplazamiento de estas plataformas en un lugar tan alto, por encima de los 400 metros de altura, y el lugar de caída era, pues, por supuesto, el mar, el nivel del mar, hizo que fuera válido el hecho de esta instalación militar, aunque el material, como ya hablamos, eran 4 obuses y 2 morteros, pues de una fabricación bastante antigua. Ya hemos hablado de su instalación en 1898, finales del 19, aunque continuó en el tiempo esta batería militar activa. La Primera Guerra Mundial estuvo todavía este emplazamiento activo, y llegado pues el 1939 con la Segunda Guerra Mundial también estaba activa. Una vez terminada este enfrentamiento bélico, se decide desmontar la batería del río y pues desmontar todo lo que era los obuses y los morteros que teníamos aquí en este emplazamiento. Por fortuna, 2 de esos obuses no fueron llevados de Lanzarote y se quedaron como adorno por fuera de lo que es el castillo de San Gabriel en Arrecife. Son los que tenemos hoy en día de adorno por fuera, y eran 2 de los obuses que teníamos en este emplazamiento. Parte de nuestra historia pasa por esta batería del río, y parte de nuestra historia está como adorno en ese emplazamiento de Arrecife. A lo largo de la cornisa superior del acantilado de Famara, del risco de Famara, tenemos una serie de estructuras que pues todavía enigmáticas, una serie de piedras circundando, piedras hincadas, clavadas en el suelo, circundando pues estos montones de tierra. Es posible que en el pasado estos que hoy en día vemos como amontonamientos de tierra vegetal fueran una continuidad del suelo, y simplemente que el exterior, que hoy en día está pues bajado a un nivel de caliche, pues se haya erosionado por las lluvias y la escorrentía, y probablemente fuera un continuum de tierra que hoy en día pues se ha marchado, y solo nos queda esto protegida por estos círculos de piedra.
Algunos autores nos hablan de estructuras del mundo de los indígenas, de Lanzarote, de los majos, incluso pues algunos de estos círculos aparecen con amontonamiento de piedras, pues ya casi al final de este emplazamiento norteño. Como digo, estos círculos y amontonamientos de piedra están desde aquí, desde esta zona de la batería del río, y continúan a lo largo de toda la parte superior del Risco de Famara hasta la zona de la Ermita de las Nieves. Unas estructuras enigmáticas que todavía están a la espera de tener respuesta. A lo largo de esta cota por encima de los 250, 300, 400 metros donde nos encontramos ahora mismo sobre el Risco de Famara, vamos a encontrar una planta, una especie vegetal endémica de esta zona de Famara, que no es otra que esta pequeña, siempre viva de Famara, del género Limonium, Limonium puberulum, que como vemos mantiene esta llamativa y coloreada floración. Fíjense cómo está la flor de color blanco en el interior y por supuesto el color violeta que externo, que se mantiene a lo largo del año y que da lugar a ese nombre popular de siempre viva. Un endemismo que da mayor rango a esta zona de alta biodiversidad, como es el Risco de Famara, estando catalogado como espacio natural protegido con el nombre de Parque Natural del Archipiélago Chinijo. No solo incluye los islotes al norte de Lanzarote, sino todo el acantilado de Famara e incluso parte del Jable y las montañas de So. Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Este es el baile de la Florida, lo bailan los magos con alegría. A 480 metros sobre el nivel del mar nos encontramos en este puesto de mando principal, observatorio principal de la batería del río, un lugar donde se puede observar todo lo que es el brazo de mar, el río que separa Lanzarote de la Graciosa, y observar también todo lo que es el archipiélago Chinijo, un sitio pues de vigilancia principal, de comunicación con las plataformas que debían haber pues puesto en defensa este fondeadero y que afortunadamente pues nunca llegaron a utilizarse en ningún contencioso bélico. Como hablamos, esta batería del río fue desmantelada después de la Segunda Guerra Mundial y abandonada sus instalaciones. Parte de ellas ha sido utilizada para crear un centro de arte, cultura y turismo de la isla de Lanzarote, el Mirador del Río.
Abandonadas las instalaciones de la Batería del Río a mitad del siglo XX, en los años 60 César Manrique idea en parte de sus instalaciones el Mirador del Río, uno de los centros de arte y cultura y turismo de la isla de Lanzarote. Aprovecha esas instalaciones, ese balcón natural que se sirve sobre el río y sobre la panorámica del archipiélago Chinijo para iniciar unas obras en 1969 que fueron inauguradas 2 años después. En ella intervinieron pues el arquitecto Eduardo Cáceres, pues el que fue la mano ejecutora de gran parte de las obras de César, como fue Jesús Soto, también pues incluso nuestro ceramista Juan Brito también intervino en parte de lo que son los adornos interiores, dando lugar a un centro de primer nivel, un centro pues cuyo argumento sigue siendo el mismo de la Batería del Río, es decir, el camuflaje en medio de este acantilado de Famara. Y desde este lugar tan singular de nuestra isla de Lanzarote, les citamos a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.